Alaben al que cabalga sobre las nubes. Alégrense en el Señor. Alégrense en su presencia. Lo que puedo entender de aquí, hermanos, que como dice el verso 1, cuando Dios entra en acción, sus enemigos dispersan. Cuando Dios trabaja para nosotros, nuestros enemigos huyen. Pero el verso 4 me dice: canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre. Esta tarde, si vienes cansado, si vienes dolido, canta al Señor, porque los enemigos oirán. Paz de Cristo. ¿Cuántos creen que los enemigos huyen de nosotros? Aleluya. Cierre sus ojos allí, levante sus manos. Gracias, Señor Jesús, te damos, Padre Santo, por este día que tú nos estás dando, Dios. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú entres en acción, Señor, los enemigos huyen, Dios. Tu palabra me dice, Señor, que cante, Dios, en tiempo de lucha, Dios, en tiempo de prueba, Dios, en tiempo de enfermedad, Señor, que te alabes, Señor Jesús. Y en este día, Señor, esos enemigos que nos están atacando, Dios, huirán de nosotros, Señor, porque tú entrarás en acción, Señor, a favor de nosotros, Señor. De parte de nosotros, Dios, es alabarte, Señor, es adorarte, Señor, es glorificarte, Señor Jesús. Si usted lo cree, levante su voz en estos momentos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te alabamos, Dios, te adoramos, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro todo, Dios. Tú eres, Señor, el alfa, Dios, el omega, Señor, el principio, Señor, y el final, Señor. Tú eres el omnipotente, Dios. Tú, Señor, tienes el control, Dios. Aunque no tenga fuerzas, Señor, para alabarte, Señor, pero le voy a decir a mí yo, Señor, estas fuerzas las saco, Dios, para bendecirte en este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Unámonos, hermanos, con el grupo de alabanza y alabemos a Dios. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén. El Señor es digno. El Señor es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Y en esta tarde vamos a celebrar al que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Aleluya. Alábele con libertad en esta tarde. Aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, ya ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ya ha hecho más que
vencedor. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El creador de los cielos. Que se escuche, hermanos, aleluya. El Señor es mi rey, mi todo. Cante la iglesia, aleluya. Mi rey. El que guía, el que extiende, el creador de los cielos. Todos juntos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El creador de los cielos. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Ven, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Cantemos fuerte, aleluya. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. No nos escuchan. Está tu iglesia. Ven, Señor, aleluya, todos. Ven, Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Yes. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, ven, que se escuche, aleluya. Está tu iglesia. Es muy fácil, hermanos. Ven, Señor. Ven, ven, ven. Esperándote. Yes. Aleluya. Una vez más. Ven, ven. Everybody, aleluya. Tu iglesia.
Allí donde está, ¿por qué no levanta sus manos en esta tarde? Aleluya. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Yo no sé cuáles puertas se te han cerrado. Yo no sé si estás pasando por una enfermedad. Yo no sé si estás pasando por un malestar. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando las puertas se cierran, Él abre un camino. Cuando no hay esperanza, Él es nuestra esperanza. Y ese es nuestro Dios. Y en esta tarde le vamos a creer a Dios que su espíritu se mueve en este lugar. En esta tarde le vamos a creer a Dios que su sanidad fluye a todo enfermo en cada rincón de este lugar. Le vamos a creer a Dios que esa puerta que se cerró, Él tiene un plan mejor para nosotros. Le vamos a creer a Dios las promesas que Él nos ha dado, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo que Él va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer, y va a hacer a su tiempo, no cuando tú y yo querramos, pero a su tiempo. Y en esta tarde le vamos a creer a ese Dios de milagros. Aleluya, levanta tus manos, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. So
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué por unos segundos adore a Dios en sus propias palabras ahí? Oh, santo, santo. A veces esperamos al grupo de alabanza que comience, pero es de parte mía de yo comenzar a alabar a Dios. Levante su voz, levante su voz. Dios se pone en acción a su favor cuando nosotros clamamos. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos allí, si se siente cansado, si se siente débil, clame a Dios, que Él está en este lugar. Tu pueblo, Señor, te alaba, Dios. Tu pueblo, Señor, te adora, Señor. Tu pueblo reconoce que tú eres nuestro todo, Señor. Aunque el mundo se parta a la mitad, Señor, tú sigues siendo Rey. Aunque mi vida, Señor, aunque falle, Señor, tú sigues siendo Rey, Señor. Aunque se me hayan cerrado las puertas, tú sigues siendo Rey, Dios. Oh, vamos, ahí está el Señor y Él está escuchando nuestra oración. Sana, Señor, a tu pueblo. Liberta, Señor, al atado, Señor. Rompe cadenas, Señor Jesús, por el poder de tu palabra, Dios, por el poder de tu amor, Jesús. Oh, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Oh, aleluya, aleluya. Levante su voz, levante su voz. Que nada lo detenga de alabar al Señor en esta tarde. Oh, sí, Señor, te alabamos, Dios. Oh, si nos visita por primera vez, solamente levante sus manos y cierre sus ojos, que Dios hará lo sí. Dios hará, Dios tocará su vida. Aleluya, aleluya, Jesús. Oh, santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Oh, bendito eres, Señor. Grande eres, Jesús. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Allí vamos a poner estas peticiones en las manos de Dios. Ayúdeme a orar, hermanos. Señor Jesús, te pidemos, Señor, por Cristal, Padre Celestial, ocupa salvación, Señor, liberación, Señor Jesús.
por Wendy, Señor, que traiga provisión, Señor, y salvación sobre su vida, Señor. Rafael Domínguez, Señor, sanidad, Señor, sana, Señor Jesús. Berta, Padre, en el nombre de Jesús, que se siente enferma, Señor, sana, Señor, toca, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos confiando en un Dios que sana, en un Dios que liberta, Señor. Tuya es la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si está contento, dele un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Voy a pedir a los ushers que pasen, por favor. Te voy a pedir que prepare sus ofrendas, sus diezmos. Dice en Malaquías 3:10: traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas de los cielos para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Si usted ocupa bendición del Señor, aunque no tenga que dar, usted venga, pase a este lugar contento, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Aleluya. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu iglesia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu iglesia. Aleluya. Cierre sus ojos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que se han juntado, Dios. Te pidemos, Señor, que tú des bendición, Señor. Abras esas ventanas de los cielos a aquel necesitado, Dios, aquel que no pudo dar, Señor, aquel que está batallando en su trabajo, Señor. Que tú, Señor, abras esas ventanas y derrames, Señor, de tus bendiciones, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Y te pidemos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestra vida en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, voy a dejar este lugar a nuestro pastor. Que el Señor los bendiga. Amén. Santo, santo, santo. Mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir: santo es. Dile una vez más: santo Señor. Santo, santo, santo. Mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Y te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí.
porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Dile una vez más: te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Aleluya. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Alaba al Señor en esos momentos. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser, por siempre, Señor. Mientras vida exista en mi ser. Aleluya, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Estamos agradecidos con Dios en este día porque pudimos tener un servicio en inglés antes de este servicio y estuvieron aquí varios jóvenes, familias también, alabando al Señor ahora en su lenguaje. Así es que pues ahora les voy a hablar puro español. Amén. Gracias al Señor, estamos agradecidos con Dios que nos permite y tuvimos un bautismo también, amén, y damos gracias a Dios por ello, por una alma que se arrepintió y que ha entregado su vida al Señor. Aleluya. Salúdense, hermanos, dense la bienvenida, amén. Volteen para atrás, volteen para enfrente, amén. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ya iba a traducir en inglés. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Vamos a continuar con la serie de sermones que hemos llamado 7 iglesias. Y vamos a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Digan Esmirna. Esmirna. Son 7 cartas que el Señor Jesucristo mandó, una a cada iglesia individual. Apocalipsis capítulo 2 verso 8 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor Jesucristo, en este momento
Pedimos que tú nuevamente hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que seas tú, Señor, que tome mi vida, Señor, mis palabras, mis pensamientos, Señor, y habla, Señor, a tu iglesia en este lugar, Padre Santo. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez algunos aquí puedan recordar un acontecimiento en el año 1999 en el estado de Colorado, en una high school, una preparatoria llamada Columbine, donde dos jóvenes de esa high school entraron con pistolas, con bombas hechizas a mano y comenzaron a hacer una matazón. Murieron 12 otros jóvenes de esa escuela, aparte de ellos que se mataron, y un maestro. Pero se dice que cuando llegaron a una joven que se llamaba Cassie, esta joven le preguntaron si creía en Dios. Y esa joven dijo, sí creo. Y en ese momento le dispararon en la cabeza. Ahora no escuchamos, ¿verdad?, mucho sobre la persecución de los cristianos, por lo menos no en este país. Hay otros países donde sí existe todavía, pero las amenazas contra la vida de los creyentes, contra los seguidores de Jesús, era una realidad que tenían que vivir los cristianos del primer siglo, los cristianos del primero y segundo y tercero, parte del cuarto siglo, sufrieron y soportaron mucha persecución, más que ningún otro tiempo. Para el año 325 se dice que habían muerto aproximadamente entre 5 y 6 millones de cristianos como mártires por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Desde su principio, el evangelio del Señor fue visto como una amenaza. Primeramente era una amenaza en contra de los judíos, quienes habían rechazado al Señor Jesucristo completamente. Era una amenaza en contra de su religión. Y después también se consideraba el cristianismo como una amenaza en contra del Imperio Romano, que también era un tipo de religión, porque el emperador esperaba que todo el mundo lo reverenciara a él como una deidad. En sí era una religión. La primera historia de un cristiano mártir la encontramos en el libro de los Hechos, donde nos habla en los capítulos 6 y 7 de un joven diácono llamado Esteban, que fue llevado al sumo sacerdote y fue acusado ante un concilio. Y allí Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, les comenzó a hablar la palabra de Dios y les comenzó a descubrir sus verdades, lo que ellos habían hecho. Y esas palabras que él hablaba no eran muy aceptadas y no pudieron soportar más bien estas palabras, hasta se cubrieron los oídos porque no querían oír lo que este joven lleno del poder de Dios tenía que decir. Así que lo sacaron hacia afuera y allá afuera lo apedrearon y así murió este joven. De allí en adelante la persecución solamente creció más y más, y se convirtió en la realidad que vivían los cristianos. Era parte de su vida diaria. La persecución era parte de la vida de los primeros creyentes. La semana pasada presentamos el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Hoy estamos hablando sobre la carta que se escribió a la iglesia en Esmirna. Digan Esmirna conmigo otra vez. Amén. Y aunque son cartas, como dijimos, dirigidas a ciertas iglesias en ciertas ciudades, en otros lugares, en otro tiempo, estos mensajes que estamos viendo y escuchando los debemos de aplicar cada uno de nosotros a nuestra vida,
y a nuestra iglesia también. ¿Por qué decimos esto? Porque dice el verso 29 del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Amén. Tenemos que poner atención a estos mensajes y aplicarlos también nosotros. Esmirna, igual que Éfeso, era una ciudad grande y una ciudad muy importante en aquel tiempo. Estaba localizada aproximadamente 30 millas al norte de Éfeso, y tenía un puerto de donde se transportaban bienes para todo el imperio. Estaba más bien a lo largo de la ruta comercial entre Persia y Roma, así es que era una ciudad muy importante porque tenía un puerto y de ahí salían barcos y entraban. Era una ciudad que hasta el día de hoy todavía existe, se llama Izmir y tiene la población de 225,000 personas aproximadamente. El producto principal que se exportaba de Esmirna era la mirra. Digan mirra. Mirra. No le salen las R's. La mirra. Es de donde viene el nombre de Esmirna. Mirra. Porque de ahí salía ese producto. Y la mirra es un tipo de goma o de resina que sale en los árboles, o se extrae de cierto tipo de árbol y tiene ciertos ingredientes que producen un olor fragante. Pero la mirra tiene que ser aplastada para poder extraer un cierto aceite que sale de allí y que se usaba en aquellos tiempos como perfumes y aún hasta el día de hoy. La Biblia menciona la mirra en 3 diferentes partes o 3 diferentes maneras de usarse. Dice la palabra de Dios que se usaba como perfume. El Salmo 48:8 dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. También era un ingrediente que se usaba para el aceite santo, para ungir a los sacerdotes en el tabernáculo. Éxodo 30:23 dice: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad. Era también la mirra un elemento que se usaba para el embalsamiento de los muertos. No sé si todavía se usará eso ahora, pero dice la palabra de Dios que Nicodemo, que antes había ido a visitar al Señor Jesús, llegó y trajo al Señor, después que había muerto, un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. El Señor fue cubierto de esto. La mirra se usaba esencialmente para remover un mal olor. Produce un buen olor cuando se usa la mirra. Pero todo esto sucede a través de un proceso. Y el proceso es de aplastar, de presionar, de comprimir la mirra para que saque eso que produce ese olor. La iglesia de Esmirna experimentó, y no es casualidad, precisamente esto, el aplastamiento abrumador, porque fue una iglesia muy perseguida. Si lo podría decir así, ellos fueron aplastados por su fe en el Señor Jesucristo. Fueron perseguidos y atribulados por creer en Jesús. Se dice que la iglesia de Esmirna sufrió la peor parte de la persecución, y por esto el Señor Jesucristo lo reconoce y les dice esto en el verso 9: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Jesús en cierta forma les está aplaudiendo, les está diciendo: yo sé lo que ustedes han sufrido, yo sé las tribulaciones que ustedes han pasado, pero también les empieza a anticipar de las tribulaciones que van a venir a la vida de ellos todavía. La iglesia de Esmirna era una iglesia
pobre monetariamente, pero era una iglesia rica espiritualmente. Aunque no podían salir a hacer pública su creencia en el Señor, a ser abiertos por creer en el Señor Jesucristo, pero por causa de la persecución, eran una iglesia que amaban a Dios, que se dedicaban a la oración y a su consagración a Dios. ¿Cuántos aquí oran más cuando tienen problemas? Amén. Sí, cuando hay persecución, cuando hay cosas que vienen a nuestra vida, oramos más, vamos delante de Dios. Es una realidad. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia que se dedicaba a la oración, una iglesia que se dedicaba al Señor. No era fácil, era muy difícil lo que esta iglesia tenía que soportar. El emperador Nero se placía en sumergir a los cristianos dentro de la brea y prenderlos en fuego para alumbrar el patio de su palacio. Años después nos damos cuenta que los cristianos eran torturados de maneras horribles y los llevaban al Coliseo para entretener a los ciudadanos de Roma y los daban de comer a los leones allí enfrente de toda la gente. Muchas cosas sucedieron de esta manera. Había una tremenda persecución contra los creyentes durante esa época. Los historiadores cuentan que por eso surgió la señal del pescado. ¿Cuántos conocen la señal del pescado? Que son 2 líneas y forman un pescado. Se dice que cuando 2 personas se encontraban, los cristianos sabían esto solamente. El cristiano estaba platicando con alguien y en la plática hacía una línea en la tierra. Se hacía para atrás y ahí entre la plática, si la otra persona le hacía la línea al revés, como medio círculo, se formaba un pescado y se daban cuenta de que la otra persona era cristiano y ahí podían relajar y saber, ok, estoy hablando con un creyente también. ¿Por qué hacían esto? Porque el que creía en el Señor Jesucristo en aquel tiempo era primeramente desechado por sus familiares y después rechazados completamente por toda la sociedad. No podían andar libremente los creyentes porque podían ser arrestados. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos decir que sería fácil para nosotros ser cristianos de aquel tiempo? Era muy difícil, era horrible en realidad lo que ellos tenían que pasar. El problema de muchos creyentes y de muchos en el cristianismo hoy es que miran el cristianismo como un producto mundano, como algo que se puede conseguir. O sea que yo vengo a la iglesia y yo cumplo mi parte en la iglesia, yo doy mis diezmos y hasta me porto bien. Y por esa razón Dios me debe de bendecir, Dios debe de bendecir a mi familia, a mis hijos, y me debe de ir muy bien en mi vida, porque yo hago todo lo que Dios me ha dicho que haga. Mi vida debería de ser perfecta si yo me porto bien. Si hago todo bien, me debe de ir bien, tengo que tener buena salud. Y es como el mundo piensa, o como muchos miran el cristianismo. Me debe de ir bien financieramente, debo de tener un buen carro y una bonita casa. Y si no tengo todo esto es porque tal vez estoy haciendo algo mal. Y eso es un error, eso no es como el Señor obra, no es lo que Dios hace. Aunque el Señor sí nos puede bendecir y nos ha bendecido a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Materialmente Él nos puede bendecir a nosotros, pero el Señor nos bendice para que nosotros seamos bendición a otros. Más bien las bendiciones que Dios nos da no son bendiciones mundanas, las bendiciones de Dios son bendiciones eternas. No son para este mundo, sino que es para que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios. Las promesas de Dios son más grandes que lo que nosotros podamos recibir de este mundo. Más bien, la promesa de Dios para nosotros en este mundo es la aflicción. Aunque no digan amén. Es una promesa, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La promesa de Dios para este mundo, para el creyente, es
aflicción, no riquezas. No debemos de esperar riquezas y una vida sin problema en este mundo, hermanos. Más bien tenemos que estar seguros, así como dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cristianismo no es un producto mundano que puedes comprar como ir a comprar Herbalife. No es así, más bien tenemos que estar seguros así de lo que es el cristianismo. Es aflicción. Pero vamos a suponer en este día que usted puede comprar a este cristianismo y estos beneficios que produce el cristianismo. ¿Y cuál es el beneficio más grande que produce el cristianismo? Es vida eterna. Diga vida eterna. Vida eterna. ¿Cuánto cree que puede costar la vida eterna? ¿Cuánto puede costar la vida eterna? ¿Cuánto puede costar ir al cielo, estar con Dios por toda una eternidad? Los millonarios en estos días están pagando $250,000 para subir en una nave y pasar algunos minutos en el espacio, unos 5 minutos, y luego flotar un ratito y se bajan. $250,000, ni a la luna llegan. Otro millonario va a pagar 55 millones para que de aquí a un año pueda subir en una nave y darle la vuelta al mundo una vez solamente, y luego va a bajar y se acabó. 55 millones. ¿Cuánto podría costar ir al cielo por una eternidad y estar con el Señor? No se puede medir. No se puede medir, es infinito. Aceptar al Señor Jesucristo significa entregar toda nuestra vida a su servicio. Y aunque tal vez el día de hoy no somos perseguidos, servir al Señor significa que debemos de estar dispuestos a ser criticados. Debemos de estar dispuestos a recibir burlas y desprecios y maltratos. Digan amén, hermanos. Ese es el tipo de entrega que Dios está esperando de nosotros como creyentes. Uno que uno que se entrega completamente y que está dispuesto a darlo todo por el Señor. Dijo el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa se salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea que no hay promesa en la Biblia que te va a decir, te va a ir bien en este mundo. No hay promesa en la Biblia que te va a decir, aquí en el mundo todos te van a tratar bien. Vas a tener una familia perfecta y te va a ir bien en el trabajo y vas a tener la mejor ocupación, solo sírvele a Dios y todo eso te va a salir bien. Vas a tener una casa grande y bonita allá en Beverly Hills. Qué bueno sería eso, amén. Pero la única promesa que yo encuentro, ¿verdad?, para este mundo, para el creyente, es la tribulación. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se los leo otra vez, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué duro, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el día de hoy nosotros debemos de estar siendo apedrados o que vamos a salir de este lugar y nos van a corretear por las calles. Pero no se sorprendan que servir al Señor pueda venir con un poco de desprecio y con un poco de sufrimiento también. Dice la carta a Timoteo, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará a nosotros. Entonces los cristianos de esta ciudad, los cristianos de Esmirna eran atribulados, eran perseguidos.
Y Jesús les promete a través de esta carta que van a sufrir más tribulación todavía. Les dice, no teman en nada de lo que van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, les dice. O sea que es muy probable que la tribulación que va a llegar a tu vida los va a matar. Es muy probable que ustedes, si siguen fieles a mí, van a tener que morir por mi causa. Es muy duro recibir esas palabras del Señor. Vas a tener que morir. Te va a ir mal. Y entre todo esto que el Señor les escribe, el Señor también les habla algunas cosas para que ellos se sientan bien de su decisión de servir al Señor. Y una de las cosas que el Señor les dice es: yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y tú recibirás la corona de vida eterna. Pero hay otras cosas que podemos leer aquí y la vamos a aplicar nosotros a nuestra vida también, que podemos hacer para ayudarnos a soportar nuestros problemas, nuestras tribulaciones y todo lo que tenemos que pasar. Vuelvo a repetir, el libro de Apocalipsis es el libro de revelación. ¿Cuántos dicen amén? Es el libro de revelación, no la revelación del futuro, no la revelación de las profecías, la revelación del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el libro de revelación. Y en el primer capítulo el Señor Jesucristo nos revela su gloria a nosotros. Y dice el verso 13 que vestido en una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué hermoso es la revelación de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia! Dios es grande, hermoso, poderoso. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y así Dios se revela a su iglesia como un Dios grande y poderoso. Ese es nuestro Dios. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia que había perdido su primer amor, el Señor se revela de esta manera. Capítulo 2, verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es la revelación del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Les dice: ustedes se han olvidado de mí, pero yo los tengo aquí a mi diestra. Ustedes están perdiendo el primer amor, pero yo quiero que sepan que yo estoy en medio de ustedes. Esa fue la revelación de Jesús a la iglesia de Éfeso. Ahora aquí a la iglesia de Esmirna, a la iglesia que está pasando persecución, ahora también le habla y se revela de otra manera a la iglesia de Esmirna. Esmirna, verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive, dice esto. La revelación de Jesús es: Él es el primero, Él es el postrero, Él es el que murió y Él es el que resucitó. Así quería el Señor que vieran al Señor Jesucristo, que lo miraran a Él como el que es, el que era, el que padeció y ahora vive. ¿Por qué el Señor Jesucristo se revela así, de esta manera, a la iglesia de Esmirna? Porque Jesús quería recordarle a esta iglesia que Él mismo había padecido, que Él mismo había sido azotado y que todo esto Él lo había hecho por amor a su iglesia. Él mismo fue despreciado, Él mismo fue azotado y asesinado.
despreciado, dice en Isaías, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Este fue nuestro Dios. Fue el sufrimiento que él mismo tuvo que pasar. ¿Quién más podría hablarle a la iglesia de Esmirna sobre la muerte, sobre la persecución, sino aquel que había muerto y había resucitado? Es Jesús. ¿Quién más podía convencerlos que era importante soportar la persecución y recibir todo lo que iba a venir sin quejarse de lo que iba a venir? ¿Quién más los iba a convencer de esto sino aquel, como dice el verso 7, que fue angustiado y afligido y no abrió su boca? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Les está diciendo a la iglesia: ustedes van a recibir persecución, ustedes van a morir. Simplemente acéptenlo. Y lo aceptaron. ¿Por qué? Porque el primero y el postrero, el que murió, el que resucitó, les estaba hablando a ellos. Jesús sabe y conoce lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es estar en la cárcel. Sabe lo que es sufrir dolor en el cuerpo. Él sabe lo que es morir sin recibir misericordia en las manos de hombres que no son piadosos. Él sabe muy bien tu sufrimiento. Él sabe lo que nosotros tenemos que pasar. Él sabe lo que yo tengo que pasar. Él sabe lo que tú tienes que pasar, hermano, hermana. Él conoce tu dolor. Dice Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. El Dios que nosotros servimos conoce muy bien lo que somos y lo que sufrimos. Y Él no está nada desconectado de lo que usted y yo tengamos que pasar. Él sabe, digan, Él sabe. Ahora piensa en su dolor, piensa en su aflicción, piensa en sus problemas y diga otra vez: Él sabe, Él conoce, Él está muy al tanto de nosotros. Y no sé si en este lugar pudiera haber alguien que esté sufriendo en este día, o alguien que esté pasando por sus propias tribulaciones, tal vez no la persecución que pasó la iglesia de Esmirna, pero sí algunas burlas, o tal vez algunos insultos, o tal vez estás sufriendo dolor en tu cuerpo por alguna aflicción, alguna enfermedad, o dolor en tu vida, en tu corazón por alguna pérdida, algún familiar. El mensaje del Señor Jesucristo, ya estoy por concluir, el mensaje del Señor para nuestra vida, para tu vida en este día es: yo sé muy bien por lo que estás pasando. Es el mensaje del Señor Jesús para ti en este día. Es el mensaje para mí en este día. El Señor Jesucristo nos dice: yo sé muy bien lo que tú estás pasando. Yo sé muy bien, yo conozco tu dolor, yo conozco tu angustia, yo conozco tu aflicción. Aunque te lo estés guardando por dentro, yo sé el dolor que estás sufriendo. No lo puedes esconder de mí. Pero yo quiero decirte algo: yo estoy contigo. Yo mismo sufrí, dice el Señor, la muerte, y pude soportar la muerte y pude resucitar al tercer día para que tú tengas vida eterna.
El llamado para la iglesia y el llamado para un discípulo del Señor Jesucristo es soportar lo que este mundo nos vaya a aventar a nuestra vida. El llamado para nosotros, hermanos, es soportar la persecución, soportar las burlas, no sentir la necesidad de defendernos, porque tenemos un defensor y es el Señor Jesucristo. Simplemente soportar las aflicciones de esta vida y superar y conquistar el dolor que este mundo nos pueda traer a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Siéndole fiel al Señor en todo momento, a pesar de usted llena el vacío ahí. A pesar de que mis familiares me desechen, por servirte a ti, Señor, yo te voy a servir. A pesar de que no me sanes, yo te voy a servir, Señor. A pesar del dolor, del desprecio, yo te voy a servir. Porque servir al Señor es lo más grande y lo más hermoso que podamos experimentar cada uno de nosotros. Y el llamado para nosotros es soportar lo que esta vida nos puede traer. Tal vez no vamos a tener todo lo que quisiéramos tener en la vida. Tal vez las cosas no nos van a salir como quisiéramos que nos salga todos los días. Tal vez nuestras familias no van a ser lo que nosotros soñábamos que nuestra familia fuera. Tal vez no todo va a salir como queremos y no vamos a tener la satisfacción, pero la satisfacción más grande que cada uno de nosotros podemos tener es saber que Cristo está con nosotros, el que sufrió, el que es y ahora era, el que es, el que murió y resucitó. Él está contigo, Él es el que nos habla en este día y dice: no temas de nada que tengas que padecer, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo. El creyente de Jesús, el que cree en el Señor Jesucristo, tiene que soportar hasta la misma muerte. Tiene que ser fiel hasta la muerte. Y por último, voy a leer, dice: pero si confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, es estar presentes en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos que morir, aunque tengamos que llegar a lo peor que es la muerte, si soportamos, vamos a estar en la misma presencia de Dios y recibir la corona de la vida eterna. Estemos de pie, hermanos. Se me hace esta iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia hermosa, una iglesia tremenda, que el Señor Jesucristo no dijo nada malo de ellos. No sé si se dieron cuenta, y solo habló buenas cosas de la iglesia de Esmirna. Solo hay 2 iglesias de las 7 iglesias de las cuales el Señor Jesucristo habla así: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Todas las demás reprobadas. Pero la iglesia de Esmirna, aunque pasó persecución, era una buena iglesia porque amaba a Dios, pero tuvo que ser aplastada. Amén. Tuvo que ser aplastada, machucada, mayugada por los problemas y la persecución. Yo quiero preguntarle a usted el día de hoy: ¿qué es lo que te está atropellando? ¿Qué es lo que te está abrumando en este día? ¿Qué es el peso que sientes encima de tu vida? Que sabes que es eso que tú sientes encima, eso que no te deja dormir en la noche y que estás con ese dolor, esa angustia todos los días. ¿Sabes qué es lo que produce? Así como en la mirra produce un perfume agradable, ese dolor, esa angustia puede producir de tu vida una alabanza al Señor de la cual Dios se agrada.
puede producir de tu vida una oración, un quebrantamiento, el cual Dios quiere recibir de parte tuya. Queremos acercarnos a Dios, pero queremos que todo llegue fácil, y a veces, hermanos, las pruebas son necesarias para acercarnos a Dios, y a veces no nos va bien vez tras vez, porque Dios nos está jalando. Requiere muchas veces que en nuestra vida sucedan cosas difíciles y duras para que nosotros podamos de allí acercarnos a Dios más. Yo recuerdo hace años, hermanos, y lo he mencionado, que era una cosa tras otra, y lloraba y le decía al Señor, y hasta que le dije al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo esto que viene? Y no era espiritual, eran cosas materiales. ¿Por qué sucede esto y por qué sucede lo otro? Y el Señor me contestó finalmente, y me dice: así te estoy acercando más a mí. Mi vida fue quebrantada en ese momento, y dije: Señor, si eso es lo que se requiere para yo vivir una vida cerca de ti, está bien. Manda lo que tengas que mandar, Señor. Yo quiero servirte más que cualquier otra cosa. Yo quiero adorarte. Yo quiero poder ofrecer una alabanza sincera a ti, Señor. I don't want to be fake. Yo no quiero hacer las cosas nomás por hacerlas. Yo quiero ser sincero contigo, Señor. Quita todo lo que estorba de mí. Y si se requiere que haya luchas, que haya prueba, que haya pobreza, que haya dolor, Señor, está bien. Mientras que yo esté bien contigo, Señor. Esa debe ser nuestra oración. No pedir solamente que bendiga nuestra vida y bendíceme, Señor, y dame esto y dame lo otro, solamente para nuestro gusto, sino que nuestra oración sea una oración de querer estar en su presencia, de querer estar bien con Él. El que fue, el que es, el que estuvo muerto y ahora vive, el que experimentó dolor, el que sufrió, Él es el que nos habla a nosotros en este día y te dice: yo estoy contigo, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Levantemos nuestras manos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Aleluya. Así como esta iglesia Esmirna, Señor, yo quiero tener mi corazón, aunque tal vez no sea nada comparable a lo que esta iglesia sufrió. Yo quiero estar dispuesto, Señor, a hacer todo por ti, dejarlo todo por ti.